El zumbido constante de los servidores en la sala de archivos subterránea era lo único que mantenía a Elías anclado a la realidad. Una realidad que con cada hora que pasaba se sentía más frágil y permeable, como una hoja de papel mojada a punto de rasgarse bajo el peso de una gota de tinta negra y viscosa. Porque su trabajo no era simplemente observar, sino catalogar el abismo que se filtraba a través de las lentes digitales de miles de cámaras de seguridad olvidadas en rincones del mundo que nadie se molestaba en mirar dos veces. Y esa noche en particular, el aire acondicionado estaba averiado, dejando una capa de humedad pegajosa sobre su piel, que hacía que la camisa se le adhiriera a la espalda como una segunda piel enferma, mientras el olor a café quemado y polvo estancado llenaba sus fosas nasales, creando una atmósfera de opresión casi física que le dificultaba respirar con normalidad. Elías se frotó los ojos con los nudillos, sintiendo la arena del cansancio raspar contra sus párpados, y miró el reloj digital en la esquina de su monitor principal, que marcaba las 3 de la madrugada con 33 minutos, un número que le provocó un escalofrío irracional que recorrió su columna vertebral, como si alguien hubiera pasado un cubito de hielo por sus vértebras, una por una, lentamente y con una intención maligna. Tenía ante sí una carpeta digital titulada simplemente Anomalías Visuales Recuperadas, un nombre aséptico y burocrático, para lo que él sabía que era una colección de pesadillas fragmentadas que habían sido descartadas por la policía o por empresas de seguridad privada, por considerarlas errores de compresión o fallos en el hardware. Pero Elías sabía la verdad, o al menos intuía una verdad mucho más oscura que se escondía en los píxeles muertos y en la estática de esas grabaciones. El primer archivo que abrió no tenía fecha, pero la etiqueta de ubicación indicaba el estacionamiento subterráneo de un centro comercial en una ciudad que ya no existía en los mapas modernos, y la imagen parpadeó con una tonalidad verdosa típica de las cámaras de visión nocturna de baja calidad, mostrando filas de columnas de hormigón desgastadas y manchadas de aceite, que se extendían hacia una oscuridad infinita, donde la luz de los tubos fluorescentes luchaba por mantenerse viva, emitiendo un zumbido que casi podía escucharse a través del silencio de la sala de archivos. En la pantalla, una figura solitaria caminaba hacia un vehículo sedán de color indefinido, y Elías se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos, para captar mejor los detalles, observando cómo la mujer de la grabación buscaba las llaves en su bolso, con movimientos frenéticos y espasmódicos, que denotaban un terror latente y primordial, como si su cuerpo supiera algo que su mente consciente aún se negaba a aceptar. Y fue entonces cuando Elías notó el primer detalle discordante, no en la mujer, sino en su sombra, que se proyectaba larga y distorsionada sobre el suelo de cemento frío. La mujer se detuvo abruptamente al dejar caer las llaves y se agachó para recogerlas, pero su sombra permaneció de pie, estática y rígida, observándola desde el suelo con una autonomía que desafiaba todas las leyes de la física y la óptica. Y mientras la mujer se incorporaba con las llaves en la mano, la sombra comenzó a despegarse del suelo, no como una proyección de luz, sino como una entidad tridimensional que ganaba volumen y masa, absorbiendo la poca luz del entorno. Elías contuvo la respiración, sintiendo que su corazón golpeaba contra sus costillas, como un pájaro atrapado en una jaula demasiado pequeña, mientras veía cómo la sombra levantaba una mano, que terminaba en dedos anormalmente largos y afilados, y la colocaba suavemente sobre el hombro de la mujer, quien se congeló al instante, no por el tacto, sino por la repentina caída de temperatura que debió sentir en ese preciso momento, pues su aliento comenzó a salir en nubes de vapor blanco, visibles en la grabación granulada. La cámara sufrió una interferencia violenta, una oleada de estática negra y negra que rugió en la pantalla, y cuando la imagen se estabilizó, 2 segundos después, el estacionamiento estaba completamente vacío, sin rastro de la mujer, ni del coche, ni de la sombra. Solo quedaba un zapato de tacón tirado en el suelo, volcado sobre su costado, como un testigo mudo de una desaparición imposible, que dejaba un hueco en la realidad. Elías sintió la necesidad imperiosa de cerrar el archivo y salir corriendo de aquel sótano, pero sus dedos parecían tener voluntad propia, y se movieron sobre el ratón con una lentitud agonizante, arrastrando el cursor hacia el segundo video de la lista, como si una fuerza magnética invisible tirara de su mano, obligándolo a ser testigo de horrores que no estaban destinados a ojos humanos. El segundo video provenía de una cámara de seguridad instalada en el pasillo de un hospital psiquiátrico abandonado, una grabación que databa de finales de los 90, donde la arquitectura misma del lugar parecía diseñada para inducir la locura,
con paredes pintadas de un amarillo enfermizo, que se descascaraba, revelando capas de moho negro que parecían venas necrosadas, palpitando bajo la superficie. La cámara estaba fija, apuntando hacia una puerta de metal pesado, con una pequeña ventanilla de vidrio reforzado, y durante los primeros minutos no sucedió nada, absolutamente nada, solo el polvo flotando en el haz de luz infrarroja, creando patrones hipnóticos que invitaban al sueño. Pero Elías sabía que no debía apartar la mirada, porque el horror en esta cinta siempre se escondía en los márgenes, en los detalles periféricos que el cerebro tiende a ignorar para protegerse a sí mismo. De repente, la puerta de metal comenzó a vibrar, no como si alguien la golpeara desde el otro lado, sino como si el metal mismo estuviera reaccionando a una frecuencia sonora inaudible, y la vibración se intensificó hasta que los remaches empezaron a saltar uno por uno, disparados como balas contra las paredes del pasillo, y entonces, a través de la pequeña ventanilla de vidrio, apareció un rostro, o lo que alguna vez pudo haber sido un rostro humano, ahora deformado y estirado en una expresión de agonía eterna, con la boca abierta en un grito silencioso, que desencajaba la mandíbula mucho más allá de los límites anatómicos permitidos. Lo más perturbador no era la deformidad, sino los ojos de aquella cosa, ojos que miraban directamente a la lente de la cámara, rompiendo la cuarta pared y clavándose en el alma de Elías a través de décadas de tiempo y barreras digitales, transmitiendo un mensaje de odio puro y sin diluir, que le hizo sentir un sabor metálico en la boca, similar a chupar una moneda vieja y sucia. La criatura al otro lado de la puerta comenzó a presionar su rostro contra el vidrio, aplastando la carne pálida y gelatinosa, hasta que el cristal reforzado comenzó a agrietarse con un sonido que Elías imaginó como el crujido de huesos secos, rompiéndose bajo una bota pesada. Y justo cuando el vidrio estalló en una lluvia de fragmentos brillantes, la grabación se cortó abruptamente, dejando a Elías mirando su propio reflejo en la pantalla negra, un reflejo que por una fracción de segundo parecía tener la misma expresión desencajada que la criatura del video. Elías se levantó de la silla con las piernas temblando, sintiendo que la sangre se le había bajado a los pies, y caminó hacia la pequeña cocina del archivo para servirse un vaso de agua, pero el sonido del grifo goteando le pareció ensordecedor en el silencio sepulcral del sótano, cada gota golpeando el fregadero de acero inoxidable, con la fuerza de un martillo, resonando en su cráneo y amplificando su paranoia creciente. Mientras bebía el agua, que le supo a cloro y a tuberías oxidadas, no pudo evitar mirar hacia la cámara de seguridad que vigilaba la sala de descanso, una pequeña esfera negra montada en la esquina del techo, con un LED rojo parpadeante que indicaba que estaba grabando, y por un momento tuvo la certeza absoluta de que alguien, o algo, estaba al otro lado de esa lente, observándolo con la misma curiosidad morbosa con la que él observaba las cintas malditas. Regresó a su escritorio con pasos pesados, sintiendo que el aire se había vuelto más denso, casi gelatinoso, dificultando cada movimiento, y se sentó frente al monitor, obligándose a abrir el tercer archivo, que tenía la etiqueta inocente de «Monitor de bebé, habitación 2B», una descripción doméstica que contrastaba brutalmente con la sensación de pavor que emanaba del archivo. La imagen mostraba una habitación infantil sumida en la penumbra, iluminada únicamente por la luz tenue de una lámpara de noche con forma de estrella, que proyectaba sombras alargadas sobre la cuna, donde un bebé dormía plácidamente, ajeno al mundo y a sus peligros. Todo parecía normal, hasta una normalidad casi dolorosa, pero entonces, Elías notó que la mecedora, ubicada en la esquina opuesta de la habitación, comenzó a moverse, balanceándose suavemente hacia adelante y hacia atrás, con un ritmo lento y deliberado, como si alguien invisible estuviera sentada en ella, arrullando un dolor antiguo. El movimiento de la mecedora cesó de golpe, y la cámara hizo un zoom automático y errático hacia el armario, cuya puerta estaba entreabierta, apenas unos centímetros, revelando una oscuridad absoluta en su interior, una negrura tan profunda que parecía absorber la luz de la habitación. Desde esa oscuridad emergieron dos manos pálidas y esqueléticas, con dedos que tenían demasiadas articulaciones, dedos que se aferraron al borde de la puerta del armario, con una fuerza tal que la madera pareció ceder bajo la presión, y lentamente, muy lentamente, una figura comenzó a asomarse. No tenía rostro, solo una superficie lisa y carnosa donde deberían estar los rasgos faciales, pero lo que heló la sangre de Elías fue que la cosa llevaba puesta la misma ropa que la madre del bebé, el mismo pijama de flores que se podía ver doblado sobre la silla cercana, una imitación perfecta y grotesca, diseñada para engañar y depredar. La criatura se deslizó fuera del armario con movimientos fluidos y antinaturales, como si sus huesos fueran líquidos, y se arrastró por el suelo hacia la cuna, no caminando, sino reptando, y cuando llegó al borde de la cuna, se alzó sobre sus extremidades traseras, extendiendo aquellos dedos interminables hacia el niño dormido, y justo antes de que lo tocara, el bebé abrió los ojos, pero no eran ojos de bebé, eran pozos negros sin fondo que miraron a la criatura y sonrieron, con una boca llena de dientes afilados como agujas,
y la grabación se convirtió en un ruido blanco ensordecedor, que hizo que Elías se arrancara los auriculares de golpe, lanzándolos sobre el escritorio. El corazón de Elías latía con tanta fuerza que podía sentir las pulsaciones en la punta de sus dedos y en su garganta. Una taquicardia provocada por el miedo primitivo que se despierta cuando nos enfrentamos a lo desconocido, a aquello que no debería existir, pero que sin embargo está ahí, desafiando nuestra cordura. Intentó racionalizar lo que había visto, diciéndose a sí mismo que eran efectos especiales, trucos de edición elaborados por estudiantes de cine con demasiado tiempo libre. Pero en el fondo de su mente, en esa parte reptiliana que detecta a los depredadores en la oscuridad, sabía que aquello era real, tan real como el sudor frío que le bajaba por la frente. Con una mezcla de repulsión y fascinación morbosa, hizo clic en el cuarto archivo, titulado Tienda de Conveniencia Turno Noche, Cámara 04, y la pantalla se llenó con la imagen de una tienda pequeña y abarrotada, con estanterías llenas de productos coloridos, bajo una luz fluorescente blanca y estéril que eliminaba cualquier sombra. El empleado, un joven con ojeras profundas y uniforme desaliñado, estaba limpiando el mostrador con desgana, mirando su teléfono móvil cada pocos segundos, aburrido de la monotonía de la noche, hasta que la puerta automática se abrió, deslizándose con un zumbido mecánico para dejar entrar a un cliente. El cliente era un hombre alto, vestido con un abrigo largo y un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro, pero lo extraño era su forma de caminar, una marcha rígida y mecánica, como si cada paso requiriera un esfuerzo consciente y calculado, levantando las rodillas demasiado alto y golpeando el suelo con los pies planos, produciendo un sonido sordo que la cámara captaba con claridad. El hombre se dirigió al pasillo de los lácteos y se quedó allí parado, frente a las neveras de cristal, mirando fijamente los cartones de leche, sin moverse ni un milímetro durante lo que parecieron horas, aunque el contador de tiempo del video indicaba que solo habían pasado 3 minutos. De repente, el hombre giró la cabeza 180 grados exactos hacia la cámara, un movimiento anatómicamente imposible, que hizo crujir las vértebras de su cuello con un sonido seco, como de madera partiéndose, y reveló un rostro que no era un rostro, sino una máscara de piel humana mal ajustada, con los agujeros de los ojos vacíos y oscuros, y una boca que no era más que un corte tosco en la carne. El empleado, al notar algo extraño, levantó la vista de su teléfono y preguntó algo que el micrófono de la cámara captó como un murmullo ininteligible, pero el hombre del abrigo no respondió, simplemente comenzó a abrir la boca más y más, hasta que la mandíbula colgó sobre su pecho, y de su garganta salió un enjambre de polillas negras, cientos de ellas, que volaron directamente hacia la cámara, cubriendo la lente con sus alas batientes y polvorientas, oscureciendo la imagen hasta que solo quedó el sonido del zumbido de las alas y los gritos ahogados del empleado, que se cortaron abruptamente, dejando un silencio pesado y definitivo. Elías se pasó las manos por el cabello, tirando de las raíces para sentir un dolor físico que lo distrajera del terror psicológico que lo estaba consumiendo, sintiendo que las paredes de la sala de archivos se cerraban sobre él, comprimiendo el espacio y el aire. Sabía que debía detenerse, que debía apagar el ordenador y salir de allí para no volver jamás. Pero la curiosidad es una enfermedad terminal, y él estaba en la fase final. Así que abrió el 5º archivo, etiquetado como Cámara de Sendero Bosque Nacional, Zona Restringida. La imagen era en blanco y negro, de alta definición, activada por movimiento, mostrando un claro en un bosque denso, donde los árboles se alzaban como centinelas antiguos y retorcidos, sus ramas entrelazadas, formando un techo que bloqueaba la luz de la luna. Al principio solo se veía el movimiento de las hojas con el viento y algún pequeño animal cruzando rápidamente el encuadre, un zorro o un conejo, huyendo de algo que no se veía. Pero entonces la cámara captó algo grande, moviéndose entre los troncos, algo que caminaba sobre 2 patas, pero que tenía la postura encorvada de un simio o de un hombre muy anciano. La criatura entró en el claro y se detuvo bajo la luz infrarroja, revelando un cuerpo cubierto de pelo enmarañado y sucio, con extremidades desproporcionadamente largas que arrastraban por el suelo, y una cabeza que parecía demasiado grande para su cuello delgado. Lo que hizo que Elías se estremeciera fue que la criatura llevaba en sus manos una cámara digital. Una cámara de turistas moderna y pequeña que manipulaba con una destreza sorprendente y delicada, revisando las fotos en la pantalla LCD con una curiosidad casi humana. La criatura levantó la vista y miró directamente a la cámara de Sendero y sonrió,
una sonrisa que mostraba una inteligencia malévola y antigua, y luego levantó su propia cámara y tomó una foto de la cámara de Sendero, el flash iluminando el claro por un instante cegador, que reveló que detrás de la criatura, entre los árboles, había docenas de figuras humanas de pie, inmóviles y desnudas, con la piel pálida como la cera, observando la escena con ojos vacíos y blancos. Cuando el flash se apagó, la imagen volvió a la visión nocturna, pero las figuras habían desaparecido, y la criatura también, dejando solo el bosque vacío y silencioso, como si nada hubiera pasado. Pero Elías sabía que aquellas figuras seguían allí, escondidas en la oscuridad, esperando. El sexto video era diferente a los demás. No tenía sonido y la calidad de la imagen era nítida, casi cinematográfica, proveniente de una cámara de seguridad de alta gama instalada en el interior de un ascensor de un edificio corporativo de lujo, con paredes de espejo y suelos de mármol pulido. En el video, una mujer joven, vestida con traje de negocios, entraba en el ascensor y pulsaba el botón del piso 40. Las puertas se cerraban suavemente y el ascensor comenzaba a subir, y la mujer aprovechaba para retocarse el maquillaje, mirándose en los espejos que cubrían las 3 paredes del cubículo. Mientras se aplicaba el lápiz labial, la mujer se detuvo y miró su reflejo en el espejo de atrás, con el ceño fruncido, como si notara algo fuera de lugar. Y Elías, siguiendo su mirada, vio que en el reflejo de la mujer sus ojos estaban cerrados, aunque en la realidad los tenía abiertos de par en par. La mujer se giró rápidamente hacia el espejo trasero, pero su reflejo no se giró, permaneció de espaldas a ella, inmóvil, y la mujer comenzó a retroceder, visiblemente aterrorizada, golpeando la puerta del ascensor con los puños, pidiendo ayuda en un grito mudo. Las luces del ascensor parpadearon, y cuando volvieron a encenderse, el reflejo de la mujer en los 3 espejos había cambiado. Ahora los 3 reflejos la miraban fijamente, con una expresión de odio y desprecio, y comenzaron a salir de los espejos, cruzando la superficie de cristal como si fuera agua líquida, entrando en el espacio físico del ascensor. Eran versiones idénticas de ella, pero con algo fundamentalmente erróneo en su presencia, una oscuridad que las rodeaba como un aura, y rodearon a la mujer original, acorralándola contra las puertas cerradas, tocándola con manos frías y curiosas, tirando de su ropa y de su cabello. La mujer cayó al suelo llorando y gritando, y las 3 copias se abalanzaron sobre ella, cubriéndola por completo. Y cuando las puertas del ascensor se abrieron finalmente en el piso 40, el cubículo estaba vacío. No había nadie, ni la mujer, ni sus reflejos. Solo el lápiz labial rojo rodando por el suelo de mármol, dejando un rastro carmesí, como una pequeña herida en la realidad. Elías estaba respirando con dificultad, hiperventilando, sintiendo que el oxígeno no llegaba a sus pulmones y que la habitación daba vueltas a su alrededor, mareándolo y desorientándolo. Solo quedaba un archivo, el 7º y último, el archivo final que prometía una conclusión a este descenso a los infiernos visuales. El nombre del archivo era Transmisión en vivo, Sala de Archivos, Sótano, y Elías sintió que el suelo se abría bajo sus pies al leer esas palabras, comprendiendo con un horror absoluto lo que significaba. Con manos que temblaban tanto que apenas podía controlar sus movimientos, hizo clic en el archivo y la pantalla mostró una imagen en tiempo real de la habitación en la que él se encontraba, vista desde la cámara de seguridad en la esquina del techo, la misma cámara que había mirado con sospecha hace unos minutos. Se vio a sí mismo sentado frente al ordenador, con la espalda corvada y el rostro pálido iluminado por la luz azul del monitor, una visión patética y vulnerable de su propia existencia. Pero había algo más en la imagen, algo que sus ojos no podían ver en la realidad física de la habitación, pero que la cámara captaba con una claridad aterradora. Justo detrás de su silla, de pie, en la sombra proyectada por los estantes de archivos, había una figura alta y delgada, envuelta en jirones de oscuridad. Una figura que se inclinaba hacia él con una lentitud predatoria, susurrando palabras que no podía oír, pero que sentía vibrar en el aire. Elías se giró bruscamente en su silla, derribando una pila de papeles, pero no había nada detrás de él, solo la pared de hormigón desnuda y fría, y sin embargo, cuando volvió a mirar la pantalla, la figura seguía allí, ahora más cerca, con una mano huesuda extendida hacia su cuello, a punto de tocarlo.
El terror lo paralizó, dejándolo clavado en la silla, incapaz de moverse o de gritar, mientras veía en la pantalla cómo los dedos de la criatura rozaban su piel. Y en ese instante sintió un frío glacial en la nuca, un frío que quemaba como el fuego líquido, y comprendió que la cámara no estaba mostrando una grabación, sino una realidad superpuesta, una dimensión que coexistía con la suya y que ahora se estaba fusionando. La figura en la pantalla levantó la cabeza y miró a la cámara, revelando el rostro de Elías, pero un Elías muerto, con la piel gris y los ojos cosidos con hilo negro, y esa versión muerta de sí mismo sonrió. La luz del monitor parpadeó una vez, 2 veces, y luego se apagó, sumiendo la sala en una oscuridad total, salvo por el pequeño LED rojo de la cámara de seguridad, que brillaba en la esquina como un ojo maligno y vigilante. Elías escuchó una respiración a su espalda, una respiración rasposa y húmeda, justo al lado de su oído, y sintió el olor a tierra mojada y flores podridas llenando sus pulmones. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron, y sintió como unos dedos fríos y largos se cerraban alrededor de su garganta, apretando suavemente al principio, y luego, con una fuerza inhumana, cortando el flujo de aire y de vida. Mientras su visión se nublaba y los puntos negros bailaban ante sus ojos, Elías tuvo un último pensamiento, una última comprensión aterradora de que él no era el observador, sino el observado, que toda su vida había sido una preparación para este momento, para convertirse en el 8º archivo en una colección infinita de horrores. La presión en su cuello aumentó y escuchó el crujido de su propia laringe, un sonido que le pareció extrañamente distante y ajeno, y luego todo fue silencio, un silencio absoluto y eterno, donde ya no había cámaras, ni monitores, ni archivos, solo la oscuridad y la presencia de aquello que habitaba en ella, esperando pacientemente al siguiente observador, al siguiente tonto que se atreviera a mirar donde no debía. Y en la oscuridad, la cámara siguió grabando, capturando el momento exacto en que el alma de Elías dejaba su cuerpo y era absorbida por la lente digital, convirtiéndose en un conjunto de datos, en una serie de ceros y unos que gritaban en silencio, atrapados para siempre en el servidor subterráneo, esperando ser descubiertos por alguien más en una noche solitaria y calurosa, cuando el aire acondicionado se averiara y el olor a café quemado llenara el aire.